Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tenemos la review de una herramienta comercial que tenía muchas ganas de ofreceros. Se trata de el set de ganzúas en forma de navaja de Lockmaster, pero la edición especial Moki Edition. Moki es un ganzuador y un diseñador de ganzúas, vende ganzúas en internet, alemán, al que tuve el placer de conocer hace un par de años en Alemania. Junto con Lognoob y Greenies pudimos charlar, pudimos cenar. Un tío que merece la pena conocer, muy majo, y que hace unas ganzúas que están muy bien. He comprado sets de ganzúas para poder ofreceros review en las próximas semanas. Yo creo que os van a gustar mucho, a mí me han gustado mucho, esta me encanta. Esta me la envía él, me la envía para hacer review, para que me la quede. Por supuesto, como os digo siempre, no recibo ningún tipo de pago por hacer la review, ni por ventas, ni por nada que se le parezca, y puedo hacer y decir de ella lo que me dé la gana. Tengo total independencia. Ahora vamos a ver qué es lo que contiene este set. Fijaros, interesantísimo, muy bonito, muy diferente en la presentación, y vemos cómo se comporta también. Venga, hasta ahora. Comenzamos, fijaros. Tenemos esta presentación en una caja de plástico, me imagino que será PLA, hecho con impresora 3D. Está muy bien. He visto versiones antiguas de esta navaja que tenían todo en un color. Esta ya viene en dos colores con relieve. Está muy bien hecha, he de decirlo. No es sencillo ajustar así tanto y que vaya tan bien en impresión 3D. Y tiene, bueno, esta presentación que es superior a la que tiene el Lockmaster, en mi opinión, y que le da un toque de calidad al conjunto. Para mí un toque importante. Fijaros, ¿qué es lo que nos viene? Nos viene la navaja con el set de ganzúas, 8 ganzúas, 2 tensores. Las vamos a ver ahora en detalle. ¿Qué más viene? Viene esta sirga, este cable que se puede meter por aquí para colgarlo a modo de llavero y enrollar. Esto ya lo trae. Fundamentalmente tenemos el set de ganzúas de Lockmaster. Visteis la review que hice al respecto, pero le tenemos que sumar los diseños de perfiles. Los veremos ahora, que esos perfiles y el acero con el que están hechos esos perfiles son propios y exclusivos de Moki. También trae una llave Allen por si queremos desmontar, cambiar la organización, customizar el conjunto. Aquí está, todo muy completo, muy bien presentado, y un detalle que me gusta mucho, porque yo, por ejemplo, esta es el set de ganzúas que llevo habitualmente, el de Lockmaster, me parece el más cómodo y más ergonómico y muy ligero. Y lo llevo sin este clip para el cinturón. No me gusta, no me resulta útil, y trae una piecita de plástico. Esto es un detalle que me encanta, para si sacamos este clip, que se puede soltar ese tornillo y sacarlo. Está previsto que se cambie, poder meter este trozo de plástico ahí en el hueco y que quede totalmente compacto el conjunto. Está muy bien, un pequeño detalle que se agradece y que denota interés en los pequeños detalles y que el diseño sea óptimo. Vamos a ver la ganzúa, que es lo más interesante. Fijaros, tenemos un set de ganzúas realmente. Tenemos dos tensores. Aquí están los tensores. Son dos tensores de Vent, los habituales de Vent. Son tensores de 1 milímetro de espesor. Este, que es TOC, tendría 2,5 milímetros de ancho. Es muy útil, encaja en la mayor parte de cilindros, y yo es el que más uso con mucha diferencia. Y este sería un poco más ancho, 2,8, uno de espesor, el típico BOC, que funciona muy bien. Es algo que se agradece mucho, porque la carencia principal en este tipo de sets suele ser que venga un solo tensor. En este vienen dos ya de serie que se sujetan muy bien. Primero se pone el TOC, luego se coloca el BOG y quedan absolutamente seguros. No se van a caer ni van a salir de ahí si no lo sacáis vosotros. Ahí está, perfecto. Una cosa a destacar de esta ganzúa es el mango. El mango está hecho con plástico ABS. El tacto es muy agradable y muy cálido. Es una de las cosas que más me gustan en esta ganzúa, de las cosas que más valoré cuando
cuando me la dieron para testarla. El mango, los tornillos, todo es exactamente la misma que la que tiene Wendt LockMaster en su web, y lo que cambia son los perfiles que vamos a ver ahora. El mango, como os digo, es ligero, aparentemente es grande, es más grande evidentemente que los metálicos, pero para mí no hay color en cuanto a la comodidad, la ergonomía a la hora de sujetarlo, lo agradable que es, y es muy ligero y hace que se maneje. A mí me encanta, yo lo prefiero sobre los metálicos sin ninguna duda. ¿Qué perfiles tenemos? Pues fijaros, vamos a desplegarlos, vamos a situar la ganzúa en un sitio que se pueda ver fácilmente. Tenemos 8 perfiles, fijaros, vamos a hacer zoom. 8 perfiles, ahí los tenéis. Tenemos rakes, son los que vienen por defecto. Hasta donde yo sé no hay perfiles accesorios para añadir. Sería el mayor punto de mejora, que no es achacable al set, sino a que existan incluso más perfiles para colocar. Pero bueno, tenemos dos rakes que me encantan, el triple pico Bogotá y este Snake, yo creo que lo podríamos denominar. Tenemos un clásico, el medio diamante, que puede servir para hacer zipping o para las de chapas, va a funcionar muy bien. Estos dos rakes, daros cuenta que todas las ganzúas, no lo he dicho, son de 0,5 de espesor. Todos los perfiles son de 0,5 de espesor, eso está muy bien, nos da versatilidad, capacidad para penetrar en bocallaves estrechos, y en cuanto al diseño, tiene lo que tiene que tener cualquier set. Tiene un gancho corto, un gancho medio y un gancho largo, eso sería lo mínimo. Son ganchos, ahora los vamos a ver, le haré un zoom, que tienen una altura muy contenida, aun siendo ganzúas de 0,5 de espesor. Eso es espectacular las dimensiones que tienen y cómo se mantienen. ¿Por qué tienen esas dimensiones? Tienen esas dimensiones porque el acero es mejor incluso que el que maneja Wendt en su set original. Este acero es un acero 301 Spring Steel, es de muelle, es muy adecuado para ganzúas, en mi opinión. A mí es el que más me gusta. Son ganzúas muy fuertes, aun siendo de 0,5, y el tacto que tienen es espectacular, eso me encanta. Permite hacer este gancho de aquí, tipo SDEF, muy fino, muy largo y con una altura muy contenida aquí. Es el que más he utilizado en las pruebas, los he utilizado todos, pero este me encanta por su diseño y lo he probado fuertemente, y como veis mantiene su integridad completamente, es una pasada. Y este otro gancho medio de punta plana, que yo no suelo utilizar mucho, pero que hay gente que le encanta. Espectacular. Uno de los puntos sobre los que hay que hacer hincapié, fijaros, vamos a coger una ganzúa cualquiera, por ejemplo este gancho, que además sería, yo creo, que el más difícil de acabar. Fijaros en los acabados que tiene. No he visto estos acabados en ninguna, y digo en ninguna, ganzúa comercial. Yo no sé si los hace a máquina o los hace a mano, pero espectacular. Todas las esquinas redondeadas, todas, ahí lo tenéis. El pulido es espectacular también. Si lo hace a mano, no sé cómo puede vender esta ganzúa a ese precio, porque aquí hay un trabajazo de pulir. Fijaros en los rakes, que hay multitud de ángulos. Un segundo, ups, ahí los tenéis. Fijaros cómo todas las esquinas están acabadas, todo pulido, espectacular. Incluso en el medio diamante, esto es algo que comercialmente es muy difícil de conseguir, como os digo, y de mantener, y por lo que he podido ver, lo mantiene en toda la gama de ganzúas. Espectacular por el número de ganzúas, 8, el espesor 0,5, el material con el que están fabricadas, acero 301 Spring Steel, y los acabados. Es que lo tiene todo lo que se le podía mejorar a la original LockMaster, para mí lo tiene esta ganzúa. Me encanta. Hay que felicitar a Moki por el diseño de los perfiles también. No sé si son todos diseños suyos o
o ha intervenido Locknoob, también creo que ha colaborado con él, no sé si en estos perfiles o en otros. Este de aquí me encanta. Realmente es a tener en cuenta. Y el funcionamiento, si visteis ya mi review de lo que es la ganzúa Lockmaster, la estructura es la misma, los tornillos, todo. Me encanta cómo enclava. Perdón, estaba yo poniendo el dedo ahí. Ahí veis cómo hace clac y se mantiene muy firme. Esto no se viene atrás, y tenemos otros perfiles para sacar. Cuando queremos recoger pulsando aquí lo podemos recoger. No se mueven, no salen. Están muy bien sujetos. Espectacular, me encanta. Me encanta. Yo creo que lo mejor va a ser coger esta ganzúa e intentar hacer alguna apertura para que veáis cómo se comporta. Vamos a ello. Bien, vamos a intentar la apertura de este Yeye, Odor Macaba. Fijaros, es el modelo P Extra. Tiene un boca llave bastante paracéntrico, angosto. Vamos a intentar sacar partido de esta ganzúa de 0,5, este gancho largo de punta fina, tipo SDEF. El elegir este tipo de cilindros para las reviews es un poco marca de la casa. Intento siempre utilizarlos, creo que es lo más representativo de lo que una ganzúa puede llegar a hacer. Utilizar un cilindro con muy buenas tolerancias y que pide un poco de calidad técnica en el ganzuado, pero en este caso más porque el formato de ganzúa invita a pensar en un uso esporádico, que es una herramienta que no es tan hábil como las que tienen un mango individual, que es cierto que son más cómodas, por supuesto, pero en este caso tenemos un mango muy cómodo, tenemos un perfil espectacular con una punta muy fina, un acero de muy buena calidad y flexible, y que nos permite acometer un cilindro de esta naturaleza sin problemas. Así que vamos a intentarlo, vamos allá. Vamos con este gancho pues de tipo SDEF, yo creo que es un gancho largo. Tenemos una codificación con un cuarto bastante corto, protegido por un tercero largo, no va a ser sencillo. Este es el quinto. Ahí está, no, perdón, ese era el cuarto, ya empieza a pedir. Primero pide, ahí un clic y un avance, segundo nada, tercero nada, cuarto, quinto pide, quinto un clic. Vamos a ver este primero, ahí lo hemos dejado. Segundo pide un clic. No estoy seguro. Primero, segundo pide. Ahí tenemos el segundo, salta el primero. Ahí tenemos que pide el cuarto, de nuevo un clic. Primero, un clic y un avance. Comprobamos, primero está aquí, segundo, tercero pide un clic, dos. Vamos a por el primero de nuevo, se salta constantemente. Primero un clic y un avance. Vamos a ver si está colocado. Ahí está colocado. Segundo colocado, tercero colocado, cuarto pide. Este es el más problemático. Vamos a ver si podemos moverlo. Primero, segundo, tercero, cuarto un clic, pide más, dos. Ha saltado lo demás, quinto un clic y se coloca. Primero colocado, segundo colocado, tercero pide un clic, pide más, dos, cuarto parece que está, quinto un clic. Como veis, mucho retoque, un cilindro que exige. Cuarto, quinto, cuarto había hecho un clic, ahí segundo un clic, tercero, cuarto un clic. Vamos a ver, primero está, segundo está, dan ligeros clics. El cuarto prácticamente ya no llego. Vamos a ver, falta un ligero toque a alguno de ellos.
ahí tercero, un clic, quinto y abriría, como veis. Una apertura limpia, una ganzúa que es capaz de llegar hasta esos pernos. Con el cuarto, que es muy corto, va al límite, pero este modelo de cilindro es muy exigente. No es raro que tenga que utilizar una ganzúa custom por los pernos. Ahí lo tenéis, un YYP Extra, espectacular ganzúa. Bueno, ya habéis visto cómo funciona, incluso con perfiles o con cilindros de gama exigente en cuanto al ganzuado, tanto en habilidades como sobre todo en la herramienta, que sea una herramienta que sea capaz de penetrar en bocallaves paracéntricos, estrechos y manejar pernos con muy buenas tolerancias. Pros, pues ya los he citado de esta ganzúa prácticamente. Me gusta todo, lo que se podía mejorar de la Devent se ha mejorado en esta, el acero de los perfiles, el diseño de los perfiles es muy bueno, el Devent también, pero estos me encantan. El pulido, el acabado es excepcional, de las puntas y de las ganzúas y del eje, me encanta, eso me encanta. El mango tiene un diseño que ya os había comentado, que me encanta, el material muy cálido, muy suave, muy ligero, muy agradable de manejar, que en este formato de set de ganzúas es difícil conseguir un mango que sea agradable y fácil de manejar. Contras, pues me resulta muy difícil sacarle contras. Ya en su día la Devent me resultó difícil. Lo único que pediría yo serían más perfiles de los que tiene Moki, que tiene muchos disponibles para poder personalizar la ganzúa o incluso poder llevar el set, ya prevé aquí llevar nuevos. Es compatible con los de Devent, si a alguien le encanta alguno de Devent se pueden colocar, pero yo pediría algún perfil más. No es una contra, es simplemente algo que creo que podría ofrecer el fabricante, y lo único que yo creo que la gente se queja es porque tiene más volumen que una de mangos metálicos, pero aún así el volumen es muy contenido, y es más, yo diría que a la hora de sujetar, para mí, en mi opinión, eso ya es personal, eso no es un contra, sino que es un pro. La recomiendo absolutamente. Es una herramienta, pocas veces suelo decir esto, para mí es la mejor que he probado hasta ahora en este formato, la mejor. Todo lo que se podía mejorar de la Devent se ha mejorado aquí, en mi opinión. Añadirle nuevos perfiles para poder llevar los que cada uno quiera, y sería para mí perfecta. ¿Cuál es el precio de esta herramienta? Pues me parece un precio espectacular, he de decirlo, porque prácticamente es el de la herramienta original. Esta herramienta, en el momento en que yo hago la review, estaría a 39,90 euros, impuestos incluido, IVA incluido. 39,90, menos de 40 euros por 8 ganzúas, 2 tensores, en este formato, con esta calidad, con esta caja de presentación. No sé, y el trabajo que lleva el acero de más calidad, el diseño, son diseño que me encanta, y el trabajo que lleva de pulido y de terminación, no sé cómo le gana algo de dinero a esto, la verdad. Me parece un precio inmejorable, más el envío. Ya dependiendo de dónde estemos cada uno, el envío será más o menos caro, pero espectacular precio, espectacular calidad y diseño de esta herramienta. Moki, mi más sincera enhorabuena. Aquí veis el logo de la marca, ahí está, tiene una web, buscáis Moki Pix en internet y veis todo lo que tiene, porque si todo, que lo veremos en las próximas semanas, tiene la misma calidad que esto, mi felicitación, Moki, de verdad. Y bueno, esta ha sido la review, espero que os resulte útil de esta herramienta, que me encanta, vuelvo a decir, y hasta la próxima. Un saludo.